Muy buenas noches tengan todos, agradecida por su presencia desde la... eh, buenas noches, mi estimada Isabel Lady, bienvenida. Bienvenidos todos. Gracias por estar acá, mi estimado José Romero, Andreina también, Aníbal, bienvenidos todos. Este día vamos a dar continuidad con las presentaciones de lo que es la matriz epistémica y el estado del arte, de las investigaciones que han venido desarrollando nuestros compañeros en pro de lo que es la construcción de ese estado del arte, de ese capítulo 2 y por supuesto de esa iniciación en cuanto al capítulo 3. ¿Sí? Si bien es cierto, hemos hecho un recorrido en cuanto a lo que es la matriz epistémica desde sus diversas dimensiones. Lo importante de esto es reconocer que dentro de lo que son las dimensiones no es una camisa de fuerza para trabajar, sino que si bien es cierto, hay doctores, tutores que se van a referenciar por un autor o por otro, esto ya es algo que debe ser inédito y que ustedes son quienes eligen. Eso también tiene que ver con lo que es la estructura o la base del fenómeno de estudio, ¿sí? Muy bien. Bienvenida, mi estimada Solange, bienvenida. Este fenómeno de estudio no todo el tiempo va a abordar lo que es la dimensión antropológica o no va a hacer énfasis en la dimensión antropológica y por ende, posiblemente su tutor va a decir o va a seleccionar el hecho de que la dimensión antropológica no se mencione. Tal vez no tenga énfasis o no se quiera hacer énfasis en el aspecto filosófico, aunque si bien es cierto, la metodología y lo que son estos paradigmas de positivismo, el pospositivismo, nace desde una perspectiva filosófica y la filosofía es base en la investigación y en la metodología y es algo que no puede estar desligado e incluso ustedes ven lo que son profundizaciones en el aspecto teórico, en lo que es la parte filosófica, porque es necesario que para crear teoría ustedes puedan abordar lo que son los aspectos relacionados con lo que es el abordaje del fenómeno de estudio desde diversas dimensiones, desde diversas matrices. Entonces, quiero hacer énfasis en esto porque si algo no les había comentado en un principio y que se les dejó claro, incluso en las actividades del seminario 1, es que había un formulario y que este formulario permitía lo que era reconocer la importancia de las concepciones que se tienen de cada una de estas dimensiones y la relación que pueda tener cada una de estas dimensiones con nuestro fenómeno de estudio, de qué manera lo relacionamos, ¿sí? Les voy a mencionar y les voy a mostrar el formulario para invitarlos a que participen, ya que esto es parte de una investigación en el que ustedes son informantes en claves, en el que ustedes son parte de ese objeto de estudio, como lo que es el reconocimiento de esa matriz epistémica en el fenómeno de estudio y por supuesto el reconocer qué somos y quiénes somos en el desarrollar el proceso investigativo. Y esa pregunta usted se la puede hacer en este momento como se la puede hacer al finalizar la tesis. Estoy 100% segura de que su respuesta va a ser totalmente distinta. En esta oportunidad nosotros tenemos 27 respuestas. Estas 27 respuestas, por supuesto, ya quedaría todo lo que es el consentimiento informado y el hecho de reconocer que no se debe mostrar, por supuesto, quién nos responde, pero sí les muestro acá las respuestas. Por ejemplo, la pregunta ¿quiénes somos? Tenemos una variedad de, de estas respuestas que van desde el reconocimiento de estrategias educativas de la educación, al reconocimiento del yo, al reconocimiento de como comunidad, dependiendo del área en donde se ubique, como estudiante, dependiendo de qué manera estamos viendo esa realidad, ese objetivo, y es válido. Todas las respuestas son totalmente válidas, pues usted tiene su respuesta según su perspectiva, según su realidad. ¿Qué somos? Es la otra pregunta que se les presenta. Tenemos una variedad de respuestas. Ahora bien, ¿qué es un fenómeno de estudio? El reconocimiento de qué es o qué reconoces como un fenómeno de estudio es importante responderlo en este momento para posteriormente poder tener una perspectiva, luego ya cuando estén en su proceso de interpretación de resultados, directo a lo que es la defensa de la tesis doctoral como tal, saber de qué manera reconoces un fenómeno de estudio en el proceso de construcción y reconoces el fenómeno de estudio ya posteriormente en la aplicación de cada una de las técnicas que permite recoger la base de datos para interpretar la información correspondiente a nuestros propósitos de investigación planteados.
¿Qué quieres investigar? Diversas son las temáticas con las que se inicia, que posiblemente usted puede ir cambiando. Una cosa es el tópico o la temática y otra cosa es el título. Hablar de un título a estas alturas permite a nosotros encaminarnos, pero siempre va a ser un posible título, posible título porque este puede cambiar, este puede tener modificaciones, e incluso cuando usted va al conversatorio, posiblemente, y es muy normal que tenga lo que son recomendaciones o sugerencias para que el título sea más llamativo, para que represente más las categorías de estudios, para que pueda tener una relación más con su fenómeno de estudio actual. Sí, bueno, aquí ya se refiere a lo que son las técnicas, qué acceso tienes a la información para reconocer la realidad del estudiante, de qué manera consideras que se pueden recabar los datos, cómo consideras puedes procesar la información. Esto es para saber las debilidades, fortalezas y qué acciones se pueden tomar desde el doctorado en educación para poder desarrollar estrategias y técnicas que permitan a ustedes tener un mejor desenvolvimiento, el mejor apoyo posible, por supuesto, hacer valer esto para que tengan lo que es un resultado de calidad. ¿Cuál consideras que es el plano ontológico? Y me detengo acá porque acá, en el plano ontológico, es lo que estamos trabajando ahorita, lo que es esa matriz epistémica, el estado del arte, que ya con este encuentro que tenemos hoy vamos a pasar a una segunda parte, ¿sí? Entonces acá tenemos unas perspectivas distintas de cómo reconocemos ese plano ontológico. Uno lo reconoce como la relación que hay con los actores educativos, otros que se refiere a la realidad o ámbito de estudio en la investigación, otros es el modo en cómo se comprende el fenómeno, y a cada una de estas respuestas en su momento, por supuesto, son válidas porque es la percepción que se tiene. No es la idea de juzgar ni nada por el estilo, lo que queremos es que se tenga una participación en la misma. ¿Por qué les hago el llamado? Porque solo 5 personas han participado en la encuesta de lo que es el grupo de seminario 2. ¿Cuál consideras es el plano axiológico de tu intención investigativa? Es la otra pregunta. ¿Cuál consideras es el plano metodológico de tu intención investigativa? ¿Cuál consideras es el plano epistemológico? Y ¿cuál podría ser la línea de investigación en la que se marca tu intención investigativa? Se tiene dentro de lo que es el área de Classroom un documento donde están las líneas de investigación de la UPEP. Ahora bien, no todas están activas. ¿Cuál es el deber ser? Yo me ubico en las posibles líneas, me dirijo a lo que es la coordinación, pregunto cuáles son las líneas que están activas en las que me puedo adscribir. También en la línea que está adscrito su tutor es donde usted debe pertenecer, porque obviamente debe tener coherencia entre lo que es la línea y los tutores o el investigador que en ella lo representa. Y consideraciones o dudas adicionales. Es importante que se tenga este aspecto esencial, por favor, para que puedan participar en ello, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? Por favor, ¿alguna duda que tengan? Por el momento no, doctora. Perfecto, gracias por responder. Sí, es necesario que interactuemos, ya que estamos desarrollando lo que es una actividad totalmente sincrónica y online, pero esto no quita que tengamos lo que es el deber de participar, ¿sí? Bien, vamos entonces a iniciar con lo que es la presentación de los compañeros que han desarrollado su matriz epistémica y estado del arte. A ver, vamos a iniciar. Tenemos por acá a Aníbal. Aníbal, inicias. Gracias, gracias por responder. Por acá tenemos a Carmen Rosa que levantó la mano. Carmen Rosa, ¿tienes alguna duda? ¿No? Ok. Bien. Vamos a Aníbal, ¿estás por ahí? Vamos a mostrar Feliz la noche, cámara. doctora, ¿cómo está? A mostrar la cámara mientras presentamos, ¿sí? Quiero darles a conocer, perfecto, gracias, mi estimado José Ramón. Darles a conocer que la sesión está siendo grabada y bueno, los Bueno, feliz noche, ¿me escuchan? Bueno, perfecto, como ya lo mencionó la doctora Marosly, mi nombre es Aníbal Bolívar y en este momento para dar continuidad a lo que fueron las presentaciones,
sobre la matriz epistémica y el estado del arte a lo que corresponde a mi trabajo o ese anteproyecto, al trabajo de tesis doctoral. Mi posible título, como lo mencionó la doctora, puede ser cambiante. Tiene como título Senderos Comunicacionales de la Lengua de Señas Venezolana, una interpretación desde el contexto académico de la UPEL Maracay. ¿Ok? Ese es el posible título que va a tener mi trabajo de grado. En esta matriz epistémica yo trabajé por lo que fueron el modelo hexagonal sobre 6 dimensiones que va a tener el trabajo de tesis doctoral. En primer lugar tenemos la dimensión axiológica, que esto me va a conducir a que está orientada hacia los valores y la importancia del uso de la lengua de señas venezolanas dentro del contexto universitario, específicamente la UPEL Maracay, ya que actualmente en el Pedagógico de Maracay contamos con una matrícula de estudiantes sordos, también contamos con el servicio de interpretación, pero como bien sabemos, no solamente dentro de la institución educativa universitaria, la UPEL Maracay, sino a nivel del sistema educativo, los docentes no son usuarios de la lengua de señas venezolana y esta parte axiológica me va a permitir conocer esa importancia que debe tener el uso de la lengua de señas venezolana en el contexto académico. Luego tenemos lo que es la dimensión genociológica, que me va a llevar a esa interacción del sujeto con el contexto donde se va a desarrollar la investigación, la intención investigativa. Esta interacción del sujeto se va a estar referente a lo que es el personal docente del Pedagógico de Maracay y como contexto el Pedagógico de Maracay. Luego tenemos lo que es la dimensión ontológica, que esto me va a llevar desde una visión donde se va a plantear la posibilidad de poder descubrir ese significado de todos aquellos elementos que me van a poder a mí permitir como investigador divenir lo que es lo humano, la parte del lenguaje, la parte verbal, la parte gestual, el comportamiento de los estudiantes, las actitudes y los valores. Este elemento, lo que es el lenguaje verbal, es muy fundamental también para la educación del sordo, ya que no solamente en esta educación bilingüe bicultural para el sordo, no solamente se va a trabajar o se trabaja lo que es la lengua de señas, sino para aquellos estudiantes que tengan algún restos auditivos, que escuchen por decibeles muy pocos, también podemos trabajar lo que es la lengua oral, ¿ok? Pero siempre teniendo en cuenta la lengua de señas como primera lengua porque es la lengua natural del sordo. Luego tenemos la dimensión teológica que va a generar, esto me va a permitir a mí generar una construcción teórica sobre lo que son los senderos comunicacionales que se establecen en el ámbito académico del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay en cuanto al uso de la lengua de señas venezolana. ¿Okay? Y por último, también tenemos lo que es la dimensión metodológica. Aquí, en esta intención investigativa, voy a trabajar con el método fenomenológico hermenéutico. Y tenemos lo que es la dimensión epistemológica, que se traduce en el posicionamiento que asume o que voy a asumir como investigador para poder abordar la realidad desde una perspectiva fenomenológica, ¿ok? Teniendo como objeto de estudio, como fenómeno de estudio, el Instituto Pedagógico de Maracay y lo que tiene que ver con el uso de la lengua de señas dentro de las aulas de clase, porque como lo mencioné, los docentes no son usuarios de la lengua de señas venezolana y eso produce una barrera comunicativa entre docente y estudiante, aunque el Pedagógico de Maracay posee lo que es el servicio de interpretación, ¿okay? Que actualmente cuenta solamente con 2 intérpretes, pero al momento de que falte o no asista el intérprete, ese proceso de comunicación se va a ver fracturado, se va a ver roto, ya que no existe
esa, esa forma de poder comunicarse entre el docente y el estudiante. Luego de eso, tenemos lo que son el estado del arte, luego de haber tenido esta matriz epistémica de estas 6 dimensiones que me van a llevar como investigador, me llevó o me va a llevar a tener estos posibles estados del arte, estos posibles antecedentes. Porque eso puede estar cambiante en todo el transcurso en que se ha elaborado la tesis doctoral. Como lo mencioné en la clase que tuvimos presencial, cuando nosotros, o en mi caso, que estoy en el área de la educación del sordo, son muy pocas las investigaciones que se realizan o que hay actualmente publicadas. Perdón. En primer lugar, tengo como primer antecedente en este estado del arte lo que es Triviño, Quirós, este trabajo tiene como título Estudiantes con sordera en la universidad, dificultades en su proceso inclusivo, teniendo como objetivo general lo que es presentar los resultados de un estudio sobre las experiencias de la vida universitaria de estudiantes con discapacidad auditiva en la Universidad Técnica de Manabí, teniendo como una metodología de estudio lo que fue, el estudio fue cualitativo, con un enfoque hermenéutico y fenomenológico centrado en la esencia de la experiencia, en la experiencia compartida, Hernández y Fernández Batista en el 2014, y teniendo como hallazgo lo que es las competencias curriculares. En esta investigación tuvo como hallazgo lo que son las competencias curriculares y habilidades personales de los estudiantes sordos que estudian dentro de esta universidad y sus influentes para obtener logros de aprendizaje requeridos en la carrera que cursan. ¿Ok? También se puede evidenciar dentro de esta investigación que los entornos socioeducativos y familiares en los niveles curriculares anteriores de la universidad han podido proporcionarles todos los componentes de aprendizaje acordes a una educación inclusiva. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el apoyo está dentro de la universidad como entorno educativo, sino que también debe estar dentro de la familia, ya que eso va a permitir que sea o que se tome como una educación bilingüe bicultural, y así el estudiante sordo puede tener un aprendizaje más satisfactorio. Como segundo antecedente tenemos a Muñoz y Sánchez en el 2018, teniendo como título El intérprete de lengua de señas en el contexto universitario. Como objetivo general, tiene un objetivo de estudio de describir, la formación la formación, funciones y percepción de la cultura e identidad sorda de la universidad desde el intérprete en lengua de señas venezolana. Aquí se toma como objeto de estudio ya directamente lo que es la función que cumple el intérprete de lengua de señas venezolana, en este caso de lengua de señas, dentro del aula de clase, teniendo como metodología es de carácter cualitativo, con un diseño de estudio de caso basado en entrevistas semi-estructuradas, y que lo llevó a tener un hallazgo sobre los resultados generales indican que la formación de ambas, en lo que es el intérprete no profesional, que desarrolla una función mediadora, en esta función mediadora de comunicación en la universidad, la cual se ve enfrentada a numerosas barreras del contexto, y que el desarrollo de la cultura sorda y el contexto universitario está en etapa inicial. Esto tiene que ver mucho con esa función que debe cumplir el intérprete de lengua de señas, de una verdadera función mediadora. ¿Ok? El intérprete de lengua de señas que esté dentro de una universidad, dentro de un aula de clase universitaria, debe tener conocimiento sobre todo el contenido que se esté dictando en ese momento. Por ejemplo, si hay un estudiante sordo, por ejemplo, en el Pedagógico de Maracay, en el área de física, el intérprete que esté atendiendo a ese estudiante sordo, él debe tener conocimiento de todo de todo ese
Ese contenido programático que está dentro de esa unidad curricular debe conocerlo el intérprete para que pueda el sordo tener acceso a esa información. ¿Ok? Eso es muy importante que el intérprete tenga buen conocimiento de todas las áreas, no solamente de una, sino de todas, para que el sordo pueda tener acceso a toda esa comunicación, esa información, perdón. Luego tenemos a Del Pino en el 2018, que tiene como título esta investigación, Retos y realidades del alumnado con discapacidad en entornos universitarios, esto específicamente en el caso de Venezuela y España, teniendo como objetivo general develar elementos coincidentes en cuanto a las dificultades que afrontan los docentes para dar respuesta a las necesidades particulares del alumnado con discapacidad, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en el mecanismo de evaluación. ¿Okay? Con una metodología de enfoque cualitativo, de campo, de nivel descriptivo, donde recoge lo que es la vivencia reportada por los docentes universitarios que han tenido en su curso estudiantes con diferentes tipos de discapacidades, ¿ok? No solamente la discapacidad auditiva, sino otro tipo de discapacidades que están dentro de esta universidad. Y que tiene un hallazgo que se concluye a que a pesar de los esfuerzos, el respeto, persiste la deuda del sistema de educación superior para dar respuesta a las necesidades de esta población estudiantil. ¿Ok? Luego tenemos a Salazar 2018, teniendo como título Inclusión de estudiantes sordos en el contexto universitario, específicamente en la UPEL Maracay. Esta fue una investigación que fue realizada en el Pedagógico de Maracay en el año 2018, teniendo como objetivo general, propósito, interpretar la experiencia de los docentes y estudiantes sordos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto específicamente con lo que es la inclusión de los estudiantes sordos, teniendo una metodología de los supuestos epistemológicos, ontológicos, genosiológicos, axiológicos, sobre lo que sustenta o la investigación bajo una método de enfoque cualitativo y teniendo como el hermenéutico según Gardner. Y teniendo el hallazgo donde las universidades, en este caso de la UPEL Maracay y PRAEL, deben realizar ajustes en cuanto a las personas sordas sean realmente integradas e incluidas, porque no solamente podemos hablar de inclusión e integración, pero incluimos a las personas con discapacidad, en este caso las personas sordas, pero realmente se está generando una integración de las personas sordas. Existe el servicio de interpretación con solamente 2 intérpretes, pero los docentes tienen dominio, tienen uso de la lengua de señas, tienen conocimiento de cómo realizar adaptaciones curriculares para que los estudiantes con discapacidad, o en este caso los sordos, puedan tener acceso a esa información, a ese conocimiento. No lo hay. ¿Okay? En este caso, se debe lo que es las personas sordas sean realmente integradas e incluidas en el entorno universitario, y se debe empezar desde un enfoque donde se les ve con una visión lastimera de discapacitados y una visión donde se valore el potencial que tiene dentro de una lengua, por cuanto es ágrafa, porque la lengua de señas no tiene escritura en cuanto es totalmente ágrafa. ¿Okay? Y esto va a poder enriquecer a lo que es su identidad y cultura dentro de este entorno académico del Pedagógico de Maracay. Por eso es muy importante que si nosotros vamos a hablar de inclusión e integración, debemos tomar en cuenta todos estos elementos en el caso de la educación del sordo. Y por último, dentro de estos antecedentes tenemos a Bell-Re 2018, teniendo como título Los estudiantes sordos en la educación superior, nuevos escenarios cognitivos, comunicativos y lingüísticos. Con un objetivo general, el presente artículo tiene como objetivo reflexionar acerca de algunas de las características que se ponen de manifiesto en el proceso de inclusión educativa a nivel universitario. Con una metodología de la participación de los sordos en la educación superior
Es todo un hecho reciente y desde el punto de vista cualitativo, tal vez los datos no resulten tan llamativos, sin embargo, a la luz de la aplicación del enfoque de la inclusión educativa, ¿ok? Teniendo un enfoque cualitativo y teniendo como hallazgo lo que es el ingreso, no solamente el ingreso, la admisión que se le puede dar a los estudiantes sordos dentro de la universidad, sino su permanencia y posteriormente su egreso de estos estudiantes sordos de diversas instituciones de educación superior a nivel internacional, ya que es un hecho relativamente reciente de la realidad educativa que a la luz de la aplicación de este enfoque de la inclusión educativa, reclama una atención priorizada por parte de las autoridades docentes de la comunidad, de las personas sordas y los intérpretes de lengua de señas venezolanas. ¿Ok? Eh, como lo dije anteriormente, esto actualmente en Venezuela son muy pocas las investigaciones que se han realizado en cuanto a la lengua de señas venezolana. La más antigua tiene como fecha 2018, 2012, 2006, ¿ok? Y mayormente las investigaciones que hay son a nivel internacional. Es por ello que tiene esta fecha, pero como lo dijo, lo mencionó la doctora Marolí, esto puede ser cambiante en el transcurso de que sea realizada la tesis doctoral. Bueno, esto fue toda mi intervención en cuanto a la matriz epistémica y el estado del arte de mi tesis doctoral. Feliz noche y muchas gracias. Me disculpan si hablé muy rápido, lo que pasa que en este asunto de la electricidad y esas cosas, pero de verdad que muchas gracias. Excelente, excelente, estimado. Y lo importante de tomar en cuenta, por ejemplo, esta tesis doctoral, es que primero tú estás desarrollando, llevando a cabo lo que es la maestría, ¿no? Estás al cargo de la maestría y de la especialidad, ¿cierto? Para que los demás conozcan el contexto de tu acercamiento en cuanto a lo que es el fenómeno de estudio, Aníbal. No, actualmente yo me desempeño como profesor ordinario. Ya yo concursé en el año 2022 por la especialidad de educación para sordos allí en el Pedagógico de Maracay. Estoy allí dentro de esa especialidad. Aparte de eso, tengo familiares sordos, tengo 3 primas sordas, entonces estoy inmerso dentro de ese contexto. Perfecto, mi estimado Aníbal. Bien, tienes una adecuación total en cuanto a la matriz epistémica, tomando en cuenta estas 6 dimensiones que mencionas y obviamente reconociendo, por ejemplo, que no se tienen tantos estudios sobre la temática. Esto no quiere decir que los aportes que tiene se puedan dejar de lado, pues es notable que cuando no se tiene un estado del arte totalmente, vamos a decirlo así, que se esté publicando, que se esté trabajando mucho, tú no puedes dejar de lado lo que son tesis del año 2018 y es allí donde el mito de que solo los antecedentes de 5 años para acá son los que se deben tomar en cuenta, ¿no? Eso no debería de estar tomado en este aspecto. Mi estimado Aníbal, bueno, es una temática bastante interesante. ¿Ya tienes tutor asignado? Sí, va a ser la doctora Celeste Pérez. Excelente, excelente. Entonces, en ese caso, bueno, desarrollar ese proceso de esa matriz epistémica con el estado del arte y ya con las pautas que se generen hoy, comenzamos a hilar esos aspectos que ya tienes allí en esta estructura de lo que es tu proceso de revisión exhaustiva, ¿ok? Felicidades. ¿Alguien le quiere comentar algo, alguna opinión sobre el fenómeno de estudio que nos presentó Aníbal? ¿Quién quiere comentar algo? Bien, vamos a continuar. Mi estimada, gracias Aníbal, muchísimas gracias. Felicidades de verdad por tu fenómeno de estudio planteado. Isaac Lady, ¿estás por ahí, mi estimada? Mil gracias, doctora. Mil gracias por las orientaciones. Gracias.
Dígame, estimada. Ajá. Va a presentar su matriz epistémica. Sí, buenas noches, doctora. Sí, Ok. ¿La comparte usted? si me puedes hacer favor, profe, porfa. Vale. Gracias. Epistémica y estado del arte. Mi posible tema de tesis doctoral titula Desafíos y oportunidades en la formación docente para el uso de entornos virtuales de aprendizaje en educación universitaria. Iniciamos con la matriz epistémica epistemológico. Desde la dimensión epistemológica se ubica en la perspectiva construccionista, que dirige su atención hacia el mundo de la intersubjetividad compartida, o sea, a la construcción social del significado y la generación colectiva del conocimiento. El conocimiento se construye a través de la interacción social y la mediación tecnológica, fundamentados en la teoría de Vygotsky y el conectivismo. Se reconoce la naturaleza dinámica y colaborativa del aprendizaje en entornos virtuales. En este sentido, considero que puedo apoyarme en teorías de entradas propias del constructivismo, tales como la teoría del desarrollo sociocultural de Levi-Vygotsky, su enfoque en la interacción social, el lenguaje y el papel del entorno en la construcción del conocimiento, ha permitido replantear estrategias pedagógicas en contextos educativos diversos. También la teoría del conectivismo, que es considerada, George Siemens, es considerado el primer pionero de esta teoría de aprendizaje para la era digital. Su principal planteamiento es que el conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendizajes florezcan en una era digital. Considero que será de gran ayuda para mi trabajo, pues su enfoque en el análisis e interpretación de los fenómenos observados en la realidad educativa en modalidad virtual. Luego está el ontológico. En lo referente a la dimensión ontológica, siguiendo los planteamientos de Hincapié 2017, el estudio se centra en comprender la naturaleza de la realidad, particularmente en el contexto. En este caso, la propuesta de la tesis doctoral es la realidad educativa se concibe como un ecosistema complejo y dinámico donde los entornos virtuales de aprendizaje son parte integral de la experiencia educativa universitaria. Los docentes son agentes activos en la construcción del conocimiento y el contexto de estudio, en este caso, es en el Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial, Extensión Maracay, Utah. Su sede está ubicada en la Avenida Bolívar de la ciudad y cuenta con 6 especialidades. El título que se otorga en el instituto es de técnico superior universitario. Tengo ya año y medio trabajando allí. La carrera tiene 2 años y medio para obtener el título. Allí existe una multiplicidad de experiencias y comportamientos, asimismo la excelencia académica, un ambiente agradable y dinámico. Luego está en cuanto a lo axiológico, se considera como la esencia que le otorga valor a aquellos aspectos que forman parte de la vida humana en un contexto social, es decir, requiere asumir y tener presentes cualidades, valores como la tolerancia, la aceptación, el respeto, la comprensión y el compromiso, entre otros. En este estudio se valora la adaptabilidad, la innovación pedagógica, la ética digital y la equidad en el acceso a la educación. La formación docente se orienta hacia el desarrollo de competencias digitales y la promoción de valores como la colaboración y el aprendizaje continuo. Luego, la parte metodológica, en la dimensión metodológica, parte del reconocimiento de que el camino es fenomenológico hermenéutico,
que constituye la vía para comprender e interpretar de manera global el complejo contexto educativo de significados construidos en el uso de entornos virtuales de aprendizaje en educación universitaria. Se utilizará entrevistas en profundidad y observación. Luego tenemos lo teleológico. Según Hernández y Mendoza, 2018, la dimensión teológica implica entender los propósitos, metas y fines que orientan la acción de los participantes. Desde lo teológico se pretende generar una construcción teórica para el fortalecimiento del uso de los entornos virtuales de aprendizaje en el Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial, Extensión Maracay y Utah. Tenemos lo neciológico. Desde una dimensión, este proceso de conocimiento se entiende como una construcción social mediada por herramientas tecnológicas. Se reconoce la importancia de la reflexión crítica y la práctica reflexiva en la formación docente, así como la capacidad de los educadores para adaptarse y aprender en redes de conocimiento. La línea de investigación de mi tesis doctoral de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Rafael Alberto Escobar Lara, se denomina Telemática Teleinformática para una educación de calidad. Por aquí un mensaje: de los problemas nacen las teorías. Leigh Vygotsky. Quiero resaltar por acá, doctora, de que no está en la lámina el estado del arte. ¿Sí? Tengo la primera, que es titulada Internacional Minvela 2024. Su título es Análisis de las habilidades digitales de los docentes en una institución educativa del Cercado de Lima 2023. Su título es Conocer sobre lo que opinan y tienen conocimiento del tema de habilidades digitales en las categorías habilidades digitales básicas y habilidades digitales genéricas y habilidades digitales de nivel superior. Como objetivo general es un trabajo con una metodología, conocer sobre lo que opinan y tienen conocimiento del tema de habilidades digitales en las categorías de habilidades digitales básicas, habilidades digitales genéricas y habilidades digitales de nivel superior. Allí lo repetí. Disculpe. Metodología. Trabajó con una metodología de enfoque cualitativo, de diseño fenomenológico, interpretativo y método inductivo. Como técnica se emplea la entrevista como un instrumento de recolección de datos, la guía de entrevista semiestructurada. Se aplicó a 6 participantes de los 3 niveles de educación para que se trabajen en la institución. Sus hallazgos fueron, concluyendo que las habilidades digitales que los docentes deben adquirir y poner en práctica son importantes para el desempeño docente, ya que existen algunas habilidades digitales que son habilidades cognitivas, teniendo en cuenta que son herramientas fundamentales donde los docentes pueden utilizar estas habilidades en los procesos cognitivos de sus estudiantes, pudiendo ser observado en la adquisición de nuevos conocimientos. Otro antecedente, Robles 2025, titulado Modelos teóricos didácticos para la formación docente en competencias digitales, orientado a la optimización de la calidad educativa. El título es Generar un modelo teórico didáctico para la formación docente en competencias digitales, orientado a la optimización de la calidad educativa. Se trabajó desde un enfoque cualitativo propio del paradigma interpretativo, apoyado en el método comparativo constante de la teoría fundamentada con un estilo interpretativo
en el cual son fundamentales la experiencia y las subjetividades de los individuos. Los hallazgos revelan que los docentes reconocen la importancia de fortalecer sus competencias digitales, pero manifiestan carencias en cuanto a herramientas tecnológicas, acceso a Internet y espacios académicos acondicionados, lo que dificulta una gestión eficaz de las competencias digitales y por ende impacta en la calidad educativa. Por acá otro antecedente, Solano, estrategia metodológica para la integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte de docentes de la educación superior colombiana. Crear una estrategia metodológica que permita a los docentes de la educación superior colombiana la integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que a su vez potencie su competencia digital. El presente estudio se basó en un enfoque de investigación mixto, en el cual recoge elementos de enfoque cualitativo y cuantitativo. Sus hallazgos fue la estrategia metodológica, permitió en los docentes de educación superior la integración de las TIC en los procesos formativos, logrando el mejoramiento de las competencias TIC en cada uno de los grupos de profesores en cada semestre académico en el cual se realizó el curso de formación, logrando que el uso y el conocimiento de herramientas informáticas, los cuales aportan a la cultura digital en el proceso formativo. Otros antecedentes, artículos, Bernate Vargas 2020, Desafíos y tendencias del siglo XXI en la educación superior. El artículo sintetiza un estudio explorativo de las tendencias y desafíos de los sistemas educativos en el contexto de la cuarta revolución industrial. La metodología utilizada es la revisión documental sistemática, teniendo en cuenta criterios de inclusión y exclusión a través de matrices y heurísticas para el análisis de la información consultada. Los hallazgos encontrados arrojaron que en diferentes contextos internacionales y nacionales están transformando su desarrollo tecnológico de competitividad académica y laboral, potenciando las competencias, así como mecanismos participativos en las escuelas y empresas, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. Bien, mi estimada Isaac Lady. Es importante resaltar que tu temática tiene muchos antecedentes y un estado del arte rico, incluso en esta era, ¿no? En una cuarta revolución industrial donde la tecnología y las habilidades digitales deben ser o son una necesidad tanto en el docente como en cualquier profesión, ¿no? Isaac Lady resaltaba que hay en algunos de sus artículos, tiene incluso investigaciones del año 2024 a nivel internacional, como también las hay a nivel nacional, ¿no? Y entre esas habilidades digitales resaltaban lo que eran las básicas y las genéricas, ¿sí? Ahora, el desarrollo de estas habilidades digitales en ese contexto, mi estimada Isabel, o esa iniciación en cuanto a tu proceso investigativo, se centra en la resistencia al cambio, en la falta de alfabetización tecnológica, en la falta de desarrollar esas habilidades. ¿Cuál sería en sí lo que te lleva a generar ese constructo teórico? Bueno, yo coloqué el título Desafío y oportunidades porque yo observo en el Instituto Utah, donde yo también trabajo actualmente, donde los docentes, hay algunos docentes que sí están de acuerdo con el uso de la tecnología, pero hay otros que no, que les cuesta, que no se adaptan, pues que quieren seguir con lo tradicional. Entonces, ese estudio allí es lo que
me llama la atención, me parece interesante y que los docentes entiendan que hay un cambio y que está todo ya ahorita enlazado, que todo tiene que ver con la tecnología y que es un recurso muy importante. Por allí es lo que quiero abordar. Excelente. Y obviamente en ese abordaje, esas entrevistas a profundidad, te darás cuenta de quiénes tienen esa resistencia al cambio o quienes ya están abiertos a lo que es esa alfabetización constante, ¿no? Que es uno de los desafíos y oportunidades que se pueden presentar allí. Mi estimada Solange, ¿tienes algo que agregar? Bueno, sí, quería aprovechar la presentación de Isaac Lady porque de alguna manera se relaciona con el trabajo de investigación que vengo realizando desde la etapa de la maestría, porque el tema de la alfabetización digital forma parte de la gestión docente de la Escuela de Formación de Ingenieros donde yo trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Que nosotros, al trabajar en un enfoque basado por competencias, el uso intensivo y extensivo del campus virtual es uno de los pilares de este tema de formación, de esta estrategia de formación. ¿Y qué nos hemos encontrado de manera preliminar? Que a pesar de que en la Universidad Central de Venezuela tenemos una plataforma robusta basada en el Moodle, los docentes tienen una resistencia al cambio natural para utilizar las estrategias en los medios virtuales, o sea, en la creación de los espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje. Esta resistencia al cambio viene orientada, dentro de las observaciones preliminares que he tenido, en un desconocimiento de la capacidad y habilidad que tienen estas herramientas para complementar la estrategia o la experiencia de aprendizaje dentro del aula de clase. Cuando uno no conoce algo, es natural que haya temor. Y lo que causa mucha curiosidad aquí, o por lo menos que a mí por eso me invita de alguna forma a llevarlo al campo de la investigación dentro del EBC, del Instituto Basado por Competencias, es porque estamos en una era donde, bueno, se está hablando de inteligencia artificial, se está hablando de una cantidad de cosas, los estudiantes se habla que son pues naturales usuarios o intuitivamente tienen una capacidad, pero me he encontrado que cuando tienen que trabajar en estos medios a nivel de aprendizaje, la respuesta es completamente distinta a la que pudieran tener en una red social. Entonces me parece que la investigación que está planteando Isaac Lady, pues de alguna forma se conecta con la mía y le deseo mucho éxito porque es un tema bien interesante esto del desarrollo de competencias orientadas al docente, porque se habla mucho del estudiante, pero no se habla del docente. Es lo que quería aportar, profe. Muchísimas gracias. Excelente, es así. La realidad es que nos encontramos con nativos digitales, ¿no? Que es el hecho de que los estudiantes hoy día ya tienen incluso mejor dominio de lo que es las plataformas digitales, cualquier recurso tecnológico que el docente. El docente debe ir incluso un paso adelante y es esa falta de recursos, tal vez el hecho de el acceso, lo económico, diversos aspectos que pueden incidir en lo que es esa alfabetización tecnológica, lo que podemos ir reconociendo también por ese lado. Son diversos aspectos que pueden tomarse en cuenta allí. Mi estimada, bastante interesante la participación, mi estimada doctora Solángel y de Isaac Lady, agradecida. A ver, ¿alguien más quiere aportar? Creo que José Romero también está trabajando sobre algo relacionado con las competencias digitales, pero en el ámbito de la inteligencia artificial. Entonces, este tipo de actividades, incluso sus antecedentes, pueden ser, ¿por qué no?, antecedentes de otros, pueden apoyarse con los antecedentes, porque la manera de cómo se relaciona un antecedente con el fenómeno de estudio, como lo interpreta usted, va a ser totalmente distinta. Entonces, es un aspecto que también se pudiesen apoyar ahí.
A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Anthony. Ok, buenas noches. Mi trabajo tiene un título hacia una educación universitaria inclusiva, praxis ontoaxiológica sociocultural del aprendizaje colaborativo en derechos humanos, circunscripta en una línea de investigación denominada educación en valores, fines teleológicos de la educación, praxis axiológica. En la matriz epistémica, como primera dimensión, tengo un enfoque ontológico donde el origen de la problemática planteada es vista desde la complejidad de su autor reconocido, Edgar Morin. Se aborda el entorno sociocultural como delimitante a los problemas sociales clásicos, es decir, una postura asumida que vincula solo lo social, que tiene una vinculación con la cultura, restringiendo así el margen del estudio para hacer énfasis en aspectos determinantes que exploran dimensiones específicas muy concretas, desde lo fenomenológico hermenéutico hasta lo dialéctico discursivo, que conlleva el aprendizaje colaborativo en derechos humanos en el contexto universitario como método de inclusión catedrática. En cuanto al enfoque epistemológico, se basa en el paradigma postpositivista debido a que posee un enfoque en el ser humano para entender las complejidades del ser en cuanto a su proceso de aprendizaje colaborativo, en entender las realidades particulares de estos, conociendo las categorías que implican esta praxis formativa dentro del estudio del fenómeno, es decir, dentro de lo que es la educación en derechos modelo novedoso, ontoaxiológico, sociocultural, que defina dichas implicaciones. Más adelante voy a explicarlo. En cuanto a la teleología de la investigación, la dimensión tiene como fin último construir un modelo ontoaxiológico sociocultural de aprendizaje colaborativo en derechos humanos dentro del contexto universitario como método de inclusión catedrática. Para ello, se propone explorar la esencia del ser y comprender las realidades de los actores involucrados dentro del contexto universitario, sentando las bases para generar unas categorías axiológicas socioculturales del aprendizaje colaborativo en derechos humanos en el contexto universitario como un método de inclusión catedrática. Cuando nosotros hablamos de construir un modelo, de involucrar a los actores involucrados, ¿quiénes son los actores involucrados? Son los estudiantes, en el contexto universitario son los estudiantes, los profesores, que tienen una interacción directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que tienen dimensiones completamente distintas y diferentes, tienen una finalidad teleológica, un propósito dentro del escenario universitario totalmente distinto y tienen que confluir en el hecho académico, cada uno con un propósito diferente. Entonces, muchas veces cuando vemos una visión unidireccional o unidimensional, se obstaculiza lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y más aún en un tema tan delicado y tan controvertido que también a su vez es novedoso como son los derechos humanos. En cuanto a esta posición axiológica, ¿en qué nos centramos en este trabajo de investigación? En promover los valores, tales como cuáles, como el respeto, la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, la comunicación, la ética, moral, responsabilidad, entre otros, referentes al aprendizaje colaborativo en derechos humanos dentro del entorno universitario. ¿Por qué se habla de estos valores? Porque los valores se desprenden del ser humano, de esa interacción del hombre con sus semejantes, esa interacción del hombre con la sociedad. La educación en valores es una subdivisión de los derechos humanos. Incluso es una, por así decirlo, es una estrategia o una herramienta de la enseñanza de lo que son los derechos humanos. Es una línea que se desprende desde esta dimensión con un propósito específico. Entonces, no se puede hablar de educación en valores sin tocar su origen, que son los derechos humanos, porque son todos estos valores los que nos hacen permanecer
en armonía dentro de la sociedad. Entonces, desde esa posición axiológica, ese valor intrínseco que tienen los derechos humanos, es que son necesarios para el desarrollo de todas las personas dentro de un contexto social, dentro de un contexto universitario, dentro de un contexto profesional, si queremos redimensionar lo que es el hecho educativo, si queremos redimensionar la praxis profesional, si queremos redimensionar la praxis educativa y si queremos atender con eficiencia las recomendaciones de la UNESCO de 1978, que hasta la fecha están vigentes. Su última actualización fue en los años de la pandemia, en el 2022, donde la UNESCO y todos sus países miembros, más de 190 países, se dieron cuenta que hasta la fecha todavía ninguna nación ha alcanzado las recomendaciones que se propusieron hace muchísimo tiempo. Es decir, todavía es un reto para el mundo y para la humanidad educar en derechos humanos. En cuanto a la posición metodológica, se usará un multimétodo construyendo un modelo paradigmático libre de prejuicios apoyado en lo hermenéutico fenomenológico dialéctico discursivo con énfasis en recursos positivistas para el establecimiento de lineamientos que encuadran el problema de investigación, explorando y categorizando las dimensiones específicas que arrojarán el análisis de un modelo específico y único como resultado, sentando bases para generar categorías ontoaxiológicas socioculturales de aprendizaje colaborativo en derechos humanos en el contexto universitario como un método de inclusión catedrática. ¿Por qué hago énfasis en el método de inclusión catedrático? Porque una de las recomendaciones que está establecida en la UNESCO es que la educación en derechos humanos debe formar parte de la educación del ser humano en todos los niveles, desde el nivel maternal hasta el nivel superior en sus últimos niveles. Es decir, nosotros pudiéramos tener en un momento determinado una materia que nos permitiera conocer la educación en derechos humanos sin que ella sea una especialización determinada en un componente curricular de un programa de doctorado, de un programa de maestría, de un programa, así como vemos materias que son complementarias en los distintos programas. La educación en derechos humanos desde la UNESCO está llamada a que se incluya en todos los currículos académicos. Y hasta la fecha, los países que han acatado esta recomendación, en su mayoría lo han hecho con educación no formal, es decir, a través de ONG, de programas, pero son muy pocos, más que todo son países europeos los que se han, así como España, que tienen la educación en derechos humanos incluida en todas sus programas académicos, en todos los diferentes niveles, y se ve la distinción en cuanto a la maduración del ser europeo, que tiene una visión totalmente distinta, bien sea, si lo vemos desde la educación comparativa, son escenarios distintos y diferentes, pero sí se ha visto y sí hay estudios que comprueban que el hombre cambia su esencia material cuando es instruido en esta área de los derechos humanos. Ahora bien, pasando a lo que es el estado del arte, hay unos antecedentes nacionales, como lo es el autor Coelho y González, en su trabajo titulado Corpus Teórico para la promoción de competencias ciudadanas bajo la premisa de la reflexión crítica y el modelo constructivista sociocultural en estudiantes del departamento Sucre de Colombia. Este trabajo se realizó en el Instituto Pedagógico de Rubio, por eso es que se contempla como nacional, porque fue un título otorgado aquí en Venezuela, aunque el estudio fue realizado en otro país. O sea, ahí quisiera ir en algún momento definir si puedo tomarlo como nacional o como internacional, debido a que el estudio fue realizado afuera, pero el título fue entregado y la información fue hecha de estos escenarios.
Entonces, avanzando, el objetivo general de este trabajo fue proponer un corpus teórico para proporcionar competencias ciudadanas bajo la reflexión crítica y el modelo constructivista sociocultural en estudiantes de las instituciones educativas del Departamento Sucre de Colombia. Su metodología se centra en el estudio cualitativo de corte fenomenológico con aplicación de la técnica de corpus teórico, apoyado en la técnica de entrevista a profundidad. Dentro de sus hallazgos más importantes, enfatizan la importancia de la reflexión crítica y de los aportes del constructivismo sociocultural, lo cual sugiere una comprensión profunda de los procesos de aprendizaje y la formación de una actitud crítica y reflexiva basada en las competencias ciudadanas en el contexto educativo, los cuales resultan determinantes en la formación y promoción de las competencias ciudadanas. Ahora bien, Leguado 2021 titula su trabajo como el currículo en el fortalecimiento de los derechos humanos en la perspectiva de docentes de la Escuela Superior de Administración Pública al norte de Santander, Estado Arauca. También este trabajo realizado fue presentado en el Pedagógico de Rubio. Generar constructos teóricos, fue su objetivo general, generar constructos teóricos fundamentados en conocimientos y prácticas para la innovación del currículo con impacto en el proceso de fortalecimiento de los derechos humanos. Su metodología se centró en el uso del enfoque cualitativo bajo el método fenomenológico con la utilización de informantes clave para recolectar dicha información. Como hallazgo, hacen énfasis en el fortalecimiento de los derechos humanos por la Escuela Superior de Administración Pública en el norte de Santander, Arauca, y aporta una explicación sobre lo relacionado con el conflicto armado y sus efectos en la dinámica social, donde se enfatiza la situación de la colectividad que afecta los derechos humanos como tarea de formación académica de la ESA, que es la escuela antes mencionada. Ahora bien, en cuanto a Palomo 2019, plantea un trabajo titulado Políticas Educativas en Cultura de Paz del Estado venezolano, Control o Construcción. El objetivo de este trabajo fue establecer lineamientos para la resignificación de las políticas públicas educativas en cultura de paz en el marco de la congruencia entre el discurso normativo y la intención discursiva del ciudadano. Se centra su metodología en el análisis estadístico de datos textuales como método de referencia, porque combina aportes de la lingüística, análisis del discurso, estadística, tecnologías de la información y la comunicación para develar el sentido que subyace a los corpus analizados. En cuanto a los hallazgos, el ciudadano venezolano desde su discurso se ve en solitario ante los demás actores del sistema social en general. Concluyen que el contexto en donde se articulan sus disertaciones está cargado de emocionalidad y frustración, fruto de un debilitamiento de los vínculos sociales, consecuencia de su largo proceso de polarización. Este trabajo es bastante reflexivo y holístico en cuanto a lo que tiene que ver con la esencia del ser y el resultado final de un establecimiento de una cultura de paz guiada por el modelo ya establecido por el Estado venezolano. Ahora bien, en cuanto a nuestro estado del arte en la parte internacional, ahí a ver aquí. Hay otros autores, generalmente están trabajados desde un enfoque similar. Paso a comentar, alguno de ellos fue Salgado 2024, que menciona derechos humanos, educación y género, reflexiones universitarias desde la metodología del aprendizaje basada en investigación. El objetivo general de este trabajo fue reflejar el análisis de los estudiantes de relaciones internacionales de la Universidad Tecnológica Centroamericana sobre la perspectiva de derechos humanos, educación y género,
contemplado en el plan de gobierno para refundar Honduras en 2022-2026, usando herramientas y metodologías del aprendizaje basado en investigación. La metodología utilizada en este trabajo fue el estudio de la cooperación humanitaria, una visión holística basada en el análisis FODA y la elaboración de un artículo de opinión como un proyecto final para la investigación. Dentro de los hallazgos se encuentran que estas experiencias educativas subrayó la importancia de cooperar y crear espacios de investigación vinculados a la realidad hondureña para promover la libertad académica dentro del aula con dinámicas activas, incluyendo la evaluación de contenidos temáticos y de la comprensión de la normativa vigente y su impacto en la sociedad. Romero y López, 2023, proponen un trabajo titulado Desafíos de una educación inclusiva en los procesos de formación de estudiantes universitarios de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua. Huracán, recinto, bueno, ¿cómo se lee esa palabra? Objetivo general fue caracterizar los desafíos de una educación inclusiva en los procesos de formación de estudiantes universitarios de las regiones autónomas de Costa Rica y del Caribe. La metodología se trata de una investigación cualitativa sustentada en un abordaje etnográfico donde se realizaron entrevistas grupales a estudiantes y observaciones durante el desarrollo de las clases impartidas por los docentes. Los hallazgos del estudio informan que existen desafíos en cuanto a los procesos de acceso a la educación superior, metodologías de enseñanza, aprendizaje afectivo e infraestructura accesible para una convivencia universitaria inclusiva. Y finalmente, día 2021, su trabajo se titula Educación en Derechos Humanos y Educación Inclusiva, una mirada desde un colegio de la ciudad de Bogotá. Específicamente, el objetivo general se trató sobre indagar sobre los procesos de inclusión que llevan a cabo el Colegio de la Población de la Comunidad Indígena de Esperar hacia Pidara, afrocolombiana y venezolana en la percepción que tiene la comunidad educativa sobre la educación en derechos humanos. Su metodología se basó en un estudio de corte cualitativo utilizando la técnica de la entrevista que aplicó a un directivo docente, a 3 estudiantes, 4 profesores y el acompañamiento de un sabedor de la comunidad indígena Siapidara. Finalmente, su hallazgo fue que se deduce que el análisis crítico en las escuelas son los profesores quienes ejecutan la función del Estado y se asumen como promotores de los derechos de los jóvenes, de los niños y adolescentes de ese trabajo. Este énfasis en este último trabajo es muy importante, ya que ciertamente el docente cuando dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje está haciendo un esfuerzo en formar y fomentar un conocimiento basado en un currículo, es decir, tiene una delegación del Estado. Y si el Estado no hace un esfuerzo en actualizar los currículos académicos e incorporar estos conocimientos, los derechos humanos como educación formal, difícilmente el profesor pueda, quiera o esté en disposición o tenga el conocimiento para hacer llevar el cumplimiento de esta sugerencia a la universidad, a su área de trabajo, pues como tal. Sí existen múltiples herramientas y múltiples formas de hacerlo llevar y en eso radica la propuesta que se hará esta incorporación de este modelo de inclusión universitaria inclusiva, sí los hay. Pero en mi caso, yo soy especialista en derechos humanos y no todos los docentes, yo no soy docente de carrera, todos los docentes no lo podemos despedir a un docente. En el caso del profesor Aníbal, que es especialista en un área definida, él nunca vio esa materia y él no tiene por qué tener la necesidad de especializarse en esa materia para poder conocer. O sea, debería el Estado tomar ese fomento de aprender y de enseñar y de incorporar todos estos aprendizajes, pero vistos desde dónde, vistos desde una praxis o axiológica sociocultural que sea
nuevamente, o sea, sea reformada y transformada, porque cuando se nos impone el aprender un tipo de conocimiento, ya se vuelve un obstáculo, tenemos resistencia al cambio. Soy administrador de carrera y estoy acostumbrado a conocer lo que es la resistencia al cambio, los problemas, el manejo de conflictos, y los seres humanos nos resistimos al cambio porque naturalmente queremos ejercer el poder y la autoridad que muchas veces no lo tenemos y nos resistimos a todo lo nuevo, así sea mejor para nosotros. Entonces, hay un contexto sociocultural que está muy vinculado, como lo decía el filósofo Levi Vygotsky, con quien nosotros interactuamos, así nos comportamos. Entonces, si nosotros podemos redimensionar el aprendizaje en los contextos educativos con diferentes estrategias, con diferentes métodos, podemos hacer muchísimos aportes al sistema educativo en todos los niveles. Bueno, profe, esto ha sido brevemente el contexto de mi trabajo hasta ahora. Excelente, excelente disertación, mi estimado Anthony. Y bueno, en realidad es una temática bastante importante y tener la cátedra de derechos humanos debe ser una obligatoriedad en cada una de las especialidades a nivel de pregrado y posgrado, así como también el darlo a conocer en los primeros niveles del sistema educativo de nuestro país, ¿no? Por acá tenemos un aporte de lo que nos dice nuestra estimada Solange Noguera. A propósito del tema de Anthony, es irónico que en un mundo donde se habla de progreso, de avanzada tecnología, de inteligencia artificial, entre otros, los derechos humanos que son fundamentales en la convivencia básica de los seres humanos, se desestime y se invisibilice lo que estos predican. El contexto geopolítico actual pareciera indicar que la democracia está perdiendo terreno, que el autoritarismo en mayor o menor grado niega al ciudadano y a la civilidad. ¿Cómo revertir esta tendencia tan adversa cuando el liderazgo niega esos derechos humanos básicos? Y esta pudiese ser incluso una de las matrices generadoras en ese proceso de entrevistas a profundidad en tus actores sociales, cada uno de los aportes que incluso tus compañeros puedan darte, son interrogantes que base para lo que es este estudio que estás desarrollando y que permitirá, por supuesto, tener ese abordaje o ese constructo teórico no solo enfocado tal vez de la perspectiva que se tiene ahora, sino desde una visión mucho más holística, ¿no? Aun cuando no se tenga lo que es la carrera de docente en sí, creo que todos tenemos la oportunidad de enseñar en cada una de nuestras especialidades. Y eso es importante, al tener lo que es la interacción con el otro, nosotros somos garantes de compartir una enseñanza, ¿sí? Y de obviamente de aprender del otro también. Ahora bien, esta investigación que tú estás desarrollando, mi estimado Anthony, es importante también conocer que se puede abordar desde lo fenomenológico hermenéutico, pero también se puede abordar incluso desde una teoría fundamentada en la que pudiese sistematizar, ya que puede generar una teoría. E incluso tienes un contraste bastante importante, que es la relación que tienes entre los derechos humanos, esa relación con lo que es la cultura de paz, e incluso hablas de poder. También están las teorías del poder, que pueden incluso tener un contraste allí a qué le llamamos derechos humanos, qué es lo que en realidad se considera como derechos humanos y cuáles son los que en realidad conocemos en nuestro contexto como docentes o incluso en el contexto universitario. Es lo que pudiese apoyarte. De verdad me encantó tu disertación. ¿Algún aporte que quisieran darle a nuestro estimado Anthony Monsalvo? Excelente, Anthony. Vamos a continuar con Carmen Pérez, que ya tenemos por acá revisar la teoría de poder exacta, la teoría de poder de Michel Foucault. Exactamente esa. Gracias, mi estimado José Romero. Vamos a compartir acá ahora a Carmen Pérez. Carmen, ¿estás por ahí? Sí, doctor, estoy por acá. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Buenas noches, mi nombre es Carmen Pérez. Gracias a nuestro compañero Anthony
excelente presentación y una interesante temática, de verdad que sí. Les presento mi matriz epistémica sobre percepciones de los docentes sobre la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, con un aporte teórico desde una visión interpretativa. Voy a dar inicio con el aspecto ontológico que tiene relación a la naturaleza de la realidad y el ser, y este aspecto trata sobre la esencia de la inclusión educativa. La idea central es poder explorar cómo la inclusión se manifiesta día a día en las prácticas docentes, en esas prácticas de aula, reflejando tanto las prácticas, como bien ya lo mencioné, como esas vivencias de los estudiantes con necesidades educativas especiales, porque considero que la inclusión no es un medio estático, es un fenómeno dinámico, moldeado por las interacciones sociales, culturales y educativas de cada entorno. Enfocándome en el aspecto teleológico que tiene que ver con los fines y objetivos, y aquí se responde el para qué de la investigación. El propósito principal es entender cómo los docentes perciben la inclusión de estudiantes con necesidades educativas y cómo esas percepciones influyen en sus prácticas pedagógicas. Se busca es comprender las creencias y experiencias de los docentes y cómo afectan su forma de implementar estrategias inclusivas para atender la diversidad y esas necesidades de cada estudiante. Desde el enfoque epistemológico, que construyen las bases del conocimiento y es un eje central en el qué sabemos, la investigación se basa en teorías educativas y pedagógicas sobre la inclusión, combinando esos datos académicos con la experiencia real de los docentes en las aulas. Y el objetivo es construir un conocimiento que esté bien fundamentado, que amplíe nuestra comprensión de la inclusión desde un enfoque interpretativo. Desde un punto de vista nociológico, que es el proceso de conocimiento, pues se centra en el cómo sabemos. Para capturar las percepciones de los docentes se utiliza un enfoque cualitativo e interpretativo. A través de entrevistas semiestructuradas se recopilan esas experiencias y opiniones en profundidad. Y posteriormente los datos son o serán analizados con técnicas interpretativas, identificando los patrones y significados claves. Desde lo metodológico o los métodos y técnicas, que abarca el cómo lo hacemos o cómo lo haremos, es fundamental. La investigación recurre a entrevistas o recurrirá a entrevistas y observaciones como herramientas principales. Se emplea un análisis temático para identificar las categorías relevantes y garantizar la fiabilidad de los resultados mediante la triangulación de datos. Desde lo axiológico, que implica valores y principios, este último punto abarca los valores éticos que guían esta investigación y promueven principios de justicia social y respeto hacia todos los estudiantes, sin importar sus capacidades o sus limitaciones. Esta investigación se compromete a garantizar pues, que sean cumplidos los derechos de cada persona, además de respetar la confiabilidad y la ética profesional en todo momento. Hablando un poco sobre el estado del arte, que tiene que ver con mi posible tema de investigación, voy a destacar a Cárdenas 2020, que en primer lugar investigó las percepciones de los docentes en Ecuador sobre la educación inclusiva y el alumnado con necesidades educativas especiales, utilizando un estudio cuantitativo con una muestra de 383 docentes, los cuales arrojaron como resultado unas percepciones o actitudes negativas hacia la inclusión en general, aunque existían percepciones positivas hacia los estudiantes como tal. Es más bien hacia la idea
o la falta de preparación que tienen los docentes. Además, se identificaron diferencias significativas entre las percepciones de los docentes hombres y mujeres, marcando una distinción muy importante allí. Destacando a Sarmiento 2023, desde un enfoque biográfico documental, identificó las percepciones de los docentes colombianos y en esta destaca que la educación inclusiva demanda cambios muy profundos en el paradigma educativo. Asimismo, planteó que este proceso exige reflexión y transformación en las políticas de inclusión, señalando que los docentes ven la inclusión más como un reto constante que implica un cambio estructural. Desde antecedentes nacionales voy a destacar a Rodríguez 2019. En Venezuela, Rodríguez exploró los imaginarios sociales que los docentes atribuyen a la educación inclusiva en el contexto de la UPL, con un enfoque introspectivo y vivencial dentro del paradigma interpretativo. Identificó metáforas y propuso un concepto que refine el rol del docente hacia una pedagogía inclusiva, promoviendo la comprensión, la convivencia y el enfoque más humano y transformador de la educación. Por otro lado, Rolón 2024 finalmente investigó sobre las percepciones de los docentes sobre las políticas educativas inclusivas desde un método fenomenológico y un enfoque cualitativo. Sus resultados indicaron que dichas políticas en las prácticas enfrentaban desafíos significativos con la falla, sobre todo en la formación, específicamente en los docentes, un escaso financiamiento y una implementación deficiente. Esto resalta la brecha entre los lineamientos teóricos y la realidad en las aulas. Ahora bien, desde un pensamiento crítico, la inclusión se ha consolidado como un enfoque esencial que busca garantizar el acceso a la educación para todos, aunque respaldada por marcos legales nacionales e internacionales, todavía requiere de una evaluación más profunda para alcanzar su verdadero significado. El modelo tradicional de la educación especial resulta insuficiente para responder a estos retos. Es decir, estos retos sociales, políticos, culturales y educativos. En consecuencia, el discurso sobre educación inclusiva, basada en el enfoque basado en un enfoque mucho más integrador, ha quedado obsoleto. Y es necesario entonces una teoría más amplia, moderna, que abarque no solo a los estudiantes con necesidades educativas especiales, sino a toda la diversidad en las aulas. Para lograr una inclusión real, es necesario diagnosticar las necesidades específicas del sistema educativo, así como actualizar modelos y estrategias de intervención. Esto implica cuestionar cómo se entiende y se aplica la inclusión en el contexto actual. Porque definitivamente el éxito de la inclusión depende en gran parte del cómo los líderes educativos gestionan también los procesos. Este tipo de gestión no solo se refiere a la organización, sino también a la capacidad de liderar colaborativamente, asegurando el respeto a la diversidad y los cambios que requieren dentro del sistema y, por supuesto, que garantizan los derechos humanos. Es necesario comprender las bases teóricas y conceptuales que sustentan la inclusión educativa. Esto incluye responder preguntas esenciales: ¿qué es realmente la inclusión educativa? ¿Cómo se define y cómo se aplica en la práctica? Este análisis debe tener en cuenta los cambios sociales, los políticos, los económicos que afectan su implementación realmente. Y por otro lado, los desafíos prácticos que incluyen la falta de recursos, la formación insuficiente para los docentes, la falta de lineamientos educativos claros, la necesidad de adaptar los currículos escolares. Estas barreras operativas limitan la implementación efectiva del modelo de inclusión. Para entender estos desafíos, es indispensable desarrollar una teoría sólida que aborde tanto los aspectos epistemológicos
como los pragmáticos, o sea, la aplicabilidad en la práctica. Este enfoque permite entonces construir un sistema educativo más inclusivo y adecuado para las demandas que se requieren en la actualidad. Esto ha sido todo por ahora. Si tienen alguna pregunta. Excelente, mi estimada. Bien, vamos a escuchar primero a los compañeros, estimada Solange Noguera. Bueno, sí, me parece muy interesante lo que está planteando Carmen en relación a su trabajo de investigación, porque en el caso de nosotros como profesores universitarios, cuando recibimos estudiantes que tienen estas necesidades especiales, efectivamente no estamos o no tenemos la capacitación necesaria para poder gestionar una situación que incluso se nos puede salir de las manos. Y quiero de alguna forma compartir una experiencia que tuve con un estudiante que estaba dentro del espectro autista. A veces nosotros como docentes no tenemos la sensibilidad para detectar estas cosas. Yo por una experiencia familiar directa, pues de alguna manera pude identificar algunos elementos dentro de la personalidad de este chico que calzaban dentro de este espectro, y creo que para los estudiantes, para sus compañeros, era complejo también gestionar cómo relacionarse con este estudiante. Y aun cuando uno trataba de promover la inclusión, sobre todo en los trabajos que eran en equipo, definitivamente le costaba muchísimo poder de alguna manera vincularse, relacionarse por las limitaciones que pueden manifestar a nivel de interacción social. Así que me parece que este trabajo es muy esclarecedor, sobre todo para los que estamos ahorita ejerciendo estas labores de docencia, donde nos podemos encontrar con este tipo de casos. Gracias. Agradecida, mi estimada Solange. Lady. Bueno, excelente tema, Carmen. Me pasa igual que a Solange, yo he tenido varios estudiantes con alguna especial y he tenido que buscar apoyo. He tenido 2 o 3 estudiantes en el salón y bueno, o sea, buscar estrategias, tratar de entender cómo lograr que ellos alcancen su objetivo. Y sí, allí se presentan muchas situaciones con sus mismos compañeros y está súper interesante el tema y de verdad que sí se necesita bastante preparación eh, con respecto a esa situación. Éxito, Carmen. Gracias. Excelente, estimada Solange Lady. E incluso es necesario el reconocimiento de la adaptación curricular que se debe hacer, ¿no? Que como docente debemos aprender a manejar para poder aplicar o llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje no de una manera individualizada, sino reconociendo las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Vamos a escuchar a Edgar Sojo. Saludos a todos. Para la compañera Carmen, de verdad, felicidades por esta hermosa ponencia. Creo que diste uno de los puntos claves durante tu disertación, lo que es la sensibilización ante el personal docente de que existe una diversidad en el aula. Para el momento yo laboro en un colegio, el cual soy el coordinador del departamento de psicología y el trabajo ha sido arduo en poder indicarle a estos profesionales a nivel de su factor docente, de que existen estudiantes con diversidades y que ante estas necesidades específicas en su proceso de aprendizaje hay que aplicar una adaptación curricular, que es lo que la doctora Malo indicó en su participación. Esto lleva un conjunto de formación donde hay que
efectivamente capacitar a los docentes con las herramientas ante los distintos espectros. Y como tal, la misma institución debe tener un banco consolidado de la data de estudiantes neurodiversos, donde se convoque a los padres y representantes al colegio a asumir este compromiso, porque además de que el docente va a dictar esas herramientas en conjunto con el departamento de psicología o psicopedagogía y orientación para desarrollar esas estrategias evaluativas diferenciales como actividades sumativas, el padre también debe ser participativo en estos esfuerzos, porque el trabajo siempre va a ser de dos, familia y colegio juntos mancomunadamente. Entonces, Carmen, de verdad, tu ponencia ha sido espectacular para el momento. Ya sé que no soy el único que está abordando la diversidad en el aula, entonces maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias. Y además algo que quería destacar que actualmente se observa, existen dos términos muy similares que es integración e inclusión y esos términos tienden a confundirse muchísimo y cada uno va en extremos distintos. Hablamos de integración cuando ciertamente está el estudiante dentro del colegio, pero hablamos de inclusión cuando hay una transformación profunda del currículo y de la estructura. O sea, hay una transformación mucho más profunda, o sea, va más allá que la integración. Es decir, no es el hecho de llevar a estos niños a una escuela regular, es realizar la transformación que requiere para la atención a la diversidad. Y eso implica una triada muy importante que es escuela, que es el docente, o sea, toda la comunidad como escuela y la familia. Eso es importante para que pueda funcionar. Y actualmente hay una confusión en los términos integración e inclusión, que son los que generalmente domina el docente. Hablamos de integración porque lo tenemos aquí, está compartiendo con o está inmerso con un grupo regular, pero ¿qué se está haciendo por ese estudiante realmente? Está recibiendo las adaptaciones que requiere. Hay escuelas que ni siquiera tienen rampa, hay escuelas que no tienen la tecnología adecuada, hay muchos niños que tienen deficiencia visual, auditiva y no están haciendo, o sea, no están siendo atendidos debidamente con las adaptaciones que requiere dentro del sistema. Entonces, resulta interesante porque hablamos de inclusión y no se ha logrado todavía llegar al punto de lo que realmente implica la inclusión educativa. Excelente. Anthony, ¿me quiere comentar algo? Sí, Carmen, felicitaciones. De verdad, quería también comentar algo que, claro, como docentes siempre nosotros vemos que existe algún tipo de estudiante que tiene alguna capacidad distinta, diferente, un contexto dentro de su ser que no podemos llamar, o sea, porque si lo calificamos como un espectro autista, yo digo que también a veces nosotros esos diagnósticos, aunque son médicos y psicológicos, y tenemos un experto en el área aquí, yo siento que a veces esos diagnósticos lo que hacen es encajonar al estudiante y al ser como tal. Y también esa transformación sociocultural que nosotros tenemos que aprender, ese docente comprometido. Pasó un caso en la institución donde laboro, que hace días me comentó una persona que trabaja allí, que hubo una profesora, un estudiante que yo tengo ahorita, que tiene 2 años, este va a ser el tercer año, en el primer nivel, en el primer trayecto, o sea, su trayecto comenzó, su trayecto inicial de la carrera, o sea, ya debería estar, él debería estar en este momento, debería estar a 1 año de obtener el título de licenciado en administración y apenas está en la primera fase de la carrera, porque hace 2 años y él abandonó porque una profesora se dio cuenta que tenía alguna condición y en vez de ayudarlo, apoyarlo, lo que hizo fue levantar un acta y decir que él no tenía las condiciones ni las condiciones de aprendizaje necesarias para desarrollar una competencia profesional a futuro y que ella se declaraba incompetente para seguirlo evaluando. Incluso se llevó a una persona en el área, no sé, porque no, eso ocurrió un tiempo, yo no estuve allí, y prácticamente lo que hicieron fue excluir y ridiculizar al estudiante y ese contexto sociocultural se quedó allí en el aula grabado y hay muchos estudiantes donde yo trabajo que tienen esas condiciones y inmediatamente cuando nosotros lo que tenemos una preparación previa a nivel formativo en el área educativa que o sea, considero que es necesario e importante porque en las universidades vemos en las diferentes carreras
ustedes son privilegiados que son profesores formando profesores, nosotros no. Nosotros, los administradores, nos forman quizás administradores, quizás contadores, y que no tienen ni el más mínimo sentido lo que es la docencia a nivel de carrera universitaria. Entonces, yo pienso que también la vinculación docente es necesaria. O sea, es necesaria esa transformación social, es necesaria esa transformación y la capacitación de ese docente, porque muchas veces, en vez de ayudar a impartir una enseñanza, un aprendizaje, lo que hacen muchas veces es lograr que el estudiante caiga en una deserción y perjudicarlo, pues, porque puede ser un perjuicio para su vida. Y de verdad que es un tema bastante bonito, lo que es el tema de la inclusión. Incluso yo también lo tengo en mi título, porque de verdad que la inclusión es algo que estamos lejos a nivel social de lograrlo, pero mientras nosotros tengamos ese propósito, creo que en algún momento lo vamos a lograr colocando un granito de arena en nuestra investigación. Bueno, ese será todo mi aporte. Gracias. Excelente. Bien, les acabo de compartir en lo que es el grupo de WhatsApp un link de unas jornadas que realizamos en diciembre sobre fue la quinta jornada de educación para la integración de personas con discapacidad. Fueron 5 días consecutivos de la mano del doctor Jimmy González, ¿sí? Y otros expertos en el área de gran relevancia. Cada día se tuvo una disertación todas relacionadas con la temática, y la que les compartí es la parte de la legislación actual, ¿okay? Entonces, entre los ponentes está la doctora Derna Constantini y la doctora Fátima Batista, que es nuestra coordinadora del doctorado en educación, que les invito en su momento puedan visualizarlo. Bien, y Isabel Lady, ¿nos quería comentar algo? No, profe. Perfecto. Vamos a comentar por acá, Jacqueline nos dice, sin duda alguna, un gerente educativo con liderazgo social contribuirá a satisfacer la necesidad constante de que el docente se forme y se capacite, a fin de lograr un óptimo desenvolvimiento del profesional de la docencia en cualquier contexto y ante cualquier reto educativo en el cual se enfrenta su praxis. De allí que se confirma la importancia de ser líderes sociales desde la gerencia para que sean estos valores transmitidos a todos los actores del hecho educativo para abordar con éxito las diferentes realidades que nos corresponda vivenciar. Aníbal también señala que debemos sensibilizar. Creo que lo más importante es la concientización, de crear conciencia de que existen las personas con discapacidad. Y el reconocimiento, por supuesto, de Solángel a el trabajo de investigación de Carmen. Anthony señala que Anthony, eso ocurre normalmente en ingeniería, y bueno, que es importante, por supuesto, la concientización. Ahora bien, tomando en cuenta el tiempo y por supuesto su disposición, no sé si tenemos la oportunidad de hablarles de manera sintetizada el material que les tenía, o si lo dejamos para la próxima clase. Todo depende de lo que ustedes decidan. A ver. ¿Esa lady? Próxima clase, profe. Yo Sí, pienso sí, por por ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar un video, ¿sí? Que les voy a contar con las pautas a seguir, y les comparto brevemente qué es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos es desarrollar lo que es la concreción. No les voy a mostrar esto por aquí por ahora, pero sí la concreción, cómo voy a hacer o de qué manera puedo presentar, las diversas maneras de presentar esa matriz que nosotros hicimos, esa estructura, de una manera hilada, ¿sí? Obviamente haciendo uso de conectivos, tomando en cuenta aspectos esenciales en cuanto a la presentación, si esta corresponde a un artículo o a una tesis, el modo en cómo yo lo voy a presentar. Entonces, ¿qué es lo que buscan de reflejar en cada presentación de un antecedente o artículo? ¿Qué presenta? ¿Cómo se titula? ¿A qué opta? En el caso de tesis doctorales, ¿para optar a qué? ¿A grado de doctor en qué? Porque no todos son el doctor en educación, otras universidades dan otros grados o incluso otras menciones. ¿Dónde? Objetivo, aportes teóricos, metodología, hallazgos y aportes a la investigación. Esto es lo que les voy a hacer entonces en un video, perdón, y se lo voy a subir al aula de clase, ¿ok? Entonces, bueno, tomando en cuenta esta gala académica que tuvimos el día de hoy, quisiera
felicitarles ante todo por su presencia, por su puntualidad, por su participación, por su compañerismo y por supuesto por estar acá en este presente. Agradecida a todos. Y bueno, pueden contar conmigo, así que lo que necesiten pueden escribirme. Saludos y Dios los bendiga. Gracias a todos. Saludos, saludos. José Romero, te mandé un material. A Dayana, estamos leyéndole, y a Jacqueline también. Estoy pendiente entonces. Si necesitas algún material adicional que quieran por el estado del arte u otro tópico, me indican y yo les voy compartiendo en el tiempo a su correo. Vale, feliz noche.